Radio UNAM y la Secretaría Administrativa, a través de la Dirección General de Servicios Médicos, presenta Confesiones y Confusiones. Un espacio de salud para los jóvenes. Muy buenas tardes, estamos aquí con todos ustedes completamente en vivo en Confesiones y Confusiones. Le estamos dando la bienvenida al doctor Lindolfo de Jesús Cárdenas García, quien es el subdirector de atención médica allá en servicios médicos. Doctor. Alfredo, buenas tardes, muchas gracias. Pues aquí estamos en nuestro programa Confesiones y Confusiones y ahora queremos recordar, conmemorar el Día del Médico. En nuestra aportación, aparte de hacer las felicitaciones suyas y la de don Jesús, pues queremos unirnos a ellas para festejar el Día del Médico, y siempre aprovechamos estas oportunidades para tener una reflexión sobre el quehacer médico, que esto conviene a los médicos y a los pacientes, y en este caso pues hay dos bandos, ¿no? Los médicos y todos los demás que son los pacientes, y siempre es bueno comentar sobre esta actitud y que los médicos reflexionemos siempre en nuestro quehacer. A mí me da mucho gusto estar aquí, estar de parte de los servicios médicos, y quiero comentarle, Alfredo, que tenemos un invitado de lujo. Claro que sí, le estamos también dando la bienvenida. Tenemos aquí al doctor Fabián Fontes Ávila, un médico internista, un gran médico, vamos a decir, un viejo médico, no en el sentido de la edad, sino en el sentido de su experiencia. Un extraordinario médico que, por su calidad humana, por su profesionalismo y pues por el afecto personal que le tenemos, lo hemos invitado en esta vez para que platique con nosotros sobre los médicos. Doctor Fabián Fontes, te recibimos muy cálidamente, bienvenido y buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias. Dentro de los profesionales que el ser humano con el que primero se topa, generalmente es con un miembro de la salud. Y en las ciudades y en la mayoría de los lugares, pues es un médico. Y es el profesional que también acompaña al paciente hasta la muerte. Entonces esto nos da a los médicos una batería importante de cosas por las cuales debemos de reflexionar. Primero, el médico tiene que ser un agente que va a dedicarse a la atención del paciente. Segundo, tiene que hacer investigación, tanto clínica como de laboratorio, para estar con los avances de la medicina y que pueda mantener así la salud de su paciente. Y tercero, juega un papel importante en lo que llamamos enseñanza-aprendizaje. Y recordaría aquí alguna frase de un viejo maestro: el que está enfrente del pizarrón es el primero que aprende. Y entonces, si nosotros somos los que primero aprendemos, tenemos que seguir los pasos para enseñar nuestro quehacer médico.
El quehacer del médico, como había dicho, empieza con la atención, pero la atención con calidez y con calidad. Y en esto juega un papel importante lo que se llama la relación médico-paciente. La relación médico-paciente se establece cuando dos seres humanos se ponen en contacto porque uno de ellos está enfermo y va en busca de el alivio a sus males, y el otro recibe a este paciente y lo debe de recibir con calidad. ¿A qué me refiero con calidad? Con los conocimientos que él tenga. Segundo, con lo que él investigue. Tercero, que esté pendiente de lo que el paciente le está comentando. Así es. Entonces tendríamos que decir que la medicina, por un lado, es una disciplina, ¿no? El contexto del saber. Así es. Como usted dijo, la calidad, como dices. Debe saber las ciencias que incluyen la medicina. La medicina no es una ciencia, la medicina es una profesión. Entonces, en una disciplina, pues debe saber física, química, bioquímica, biología y muchas otras materias. Pero además es una profesión que responde, como bien dijiste, a una necesidad social. Y esta necesidad social, pues, es diagnosticar, tratar, testimoniar y, como dijiste, educar. Para mí, esto último que dijiste de la educación de la medicina, que aprendemos de los maestros, pues yo creo que vamos aquí a contradecir a todas las personas que creen que algún día va a poder haber máquinas, computadoras y no médicos que nos van a poder suplir, lo que me parece un poco difícil. Lo otro complicado es enseñar la medicina. La medicina Sí. no se puede enseñar más que por un médico que atiende pacientes. Entonces, como dijiste, no va a haber cómo no se transmita la enseñanza de la medicina si no es por los mismos médicos. Por eso tenemos que hacer hincapié, y eso hemos platicado cuando estuvimos de profesores en la Facultad de Medicina, pues este era nuestro más importante mérito, yo creo, hacer hincapié en la enseñanza clínica, la enseñanza de la medicina. ¿No es así? Así es. Qué bueno que recuerdas la enseñanza clínica, porque algunos profesionales que no son de la salud y el público en general nos está comentando que actualmente se está olvidando de la clínica. Y pasamos a la otra cosa, que es la aparatología. Y el aparato que me va a servir para muchas cosas, pero queremos que el aparato me dé el diagnóstico. El aparato no me va a dar el diagnóstico. El mandar a hacer un examen de laboratorio, mandar a hacer un examen de imagenología más sofisticada en el momento actual, o hacer una intervención sobre el organismo del paciente, no me va a establecer el diagnóstico. Lo que me va a establecer el diagnóstico es mi relación que tenga con el paciente, y en el sentido de tenerle respeto también de lo que me dice. Yo tengo que respetar lo que él me dice e interpretar lo que él me está dando como una herramienta para que yo pueda establecer el diagnóstico. Y aquí voy a hacer un paréntesis, porque nuestra medicina social se está guiando actualmente por número de pacientes que se ven. Y si vamos a tomar este vocablo de ver, pues yo puedo ver 1,000, 2,000 o 3,000 pacientes en 8 horas. Una cosa es verlo y otra cosa es escucharlo. Segundo, tocarlo con el debido respeto para que yo, en el momento que lo toco, lo ausculto, hago la percusión, hago las maniobras que tengo que hacer, me daré cuenta del órgano enfermo. Y esto
ya me establece la posibilidad diagnóstica para mandar a hacer un examen determinado. Hoy se mandan a hacer exámenes y seguramente puedo decir que el 80% son normales. O sea, entonces gastamos mucho dinero en que nos dé el laboratorio el diagnóstico. Llegando a este punto, vamos a empezar un poco más metódicamente. Empezaste por el interrogatorio. La manera de tener la interrelación con el paciente es en el interrogatorio, la primera fase. Y lo primero más importante es cómo establecer la primera relación. Y tú, no es para decirte, pero lo que hacemos es ver a los pacientes, ver a los ojos del paciente, ver el alma del paciente. En ese instante pasa lo que tú dices, le creemos al paciente. Hay personas que dicen que los pacientes no dicen la verdad. No, los pacientes dicen la verdad y dicen lo que sienten. Porque hay que saber que hay 3 tipos de pacientes. Los pacientes que se sienten enfermos, los pacientes que tienen una enfermedad y los pacientes que se deben considerar estar enfermos. Entonces, pues hay que tener el criterio para establecer esta relación, creerles todo y establecer este razonamiento clínico para llegar al diagnóstico. Entonces, esto es lo más importante del mundo. ¿Cuánto tiempo dura? No, pues bueno, esto depende de cada uno. Depende del paciente, porque hay pacientes también difíciles. Esto me parece muy, muy importante, la primera fase. Y la segunda fase que dijiste, lo segundo que dijiste muy bien, extraordinario. Con la aparatología resulta que el paciente se aleja, el médico se aleja del paciente. Los médicos empezamos a alejarnos con la tecnología desde que la ANEC hizo un aparatito que era el estetoscopio. Antes de que existiera el estetoscopio, el médico pegaba la oreja a la espalda del paciente y así lo oía. O sea, estaba cerca de él. Primero fue de la ANEC, que era un tubito, y ahora es el estetoscopio que lo puede alejar 1 metro, medio metro. Entonces cada vez se aleja más. Y si es una placa de tórax, pues lo aleja 1 kilómetro. Los pacientes, como tú dijiste, en calidez y con respeto y con todo esto, si quiere ser visto al alma, visto a los ojos, y quiere ser tocado, quiere decir que lo exploremos. A algunas gente se les olvida que los pacientes requieren nuestra intervención con ellos, o sea, y tenemos que tocarlos con todo el respeto que se merecen, con toda el pudor y todos los detalles que incluyen, que tú y yo sabemos perfectamente que hay que guardar, pero quieren que los toquen. Entonces, quieren que le preguntes, quieren que lo toquen y quieren que le des tu tiempo, que es para completar, como tú nos estabas comentando. Ahora, ¿cuánto tiempo se requiere? No, pues eso no. Los estándares dicen que cuando menos más de 20 minutos. yo no voy a entrar en ese lío. ¿A usted qué le parece, Alfredo? Si entramos a discutir cuántos minutos son los que necesitan, pues esto no creo que se pueda determinar. Pero sí hay una regla si no de oro, muy importante, que dice, hicieron un estudio, revisaban pacientes. ¿Y cuáles eran los que tenían más conflictos? Vieron todas las variables que puede haber, un hombre con una mujer, un médico con una médica, como eran estadounidenses, los gringos pusieron blanco con negro, negro con blanco, etcétera. La única variable que de veras existió era el tiempo. Es decir, ninguna persona se quejó si fue tratada más de 20 minutos. Entonces, como tú dices, esto es muy importante y entonces no se puede calificar por el número de pacientes ni por el tiempo. Se puede valorar en la calidad y, como tú dijiste, la calidad y la calidez. Creo que por ahí vamos en esto de la relación médico-paciente. Y otro punto, ¿quién es el sano, Alfredo?
Pues era lo que yo iba a decir desde un principio. Finalmente los mismos médicos terminan acudiendo. Pues sí. No, pero el sano es un enfermo ignorante. Todos finalmente tienen algún... Todos finalmente terminamos en el mismo plan. Lo que no tenemos es la empatía, y este es el punto que queremos resaltar. Cuando nosotros estamos enfermos, nosotros podemos que nos quejemos de los pacientes, porque hay pacientes difíciles, ¿no? Claro. Como personas. Hay personas difíciles, como debemos haber médicos muy difíciles. Es un intercambio de seres humanos, pero nosotros somos para dar el servicio, somos los profesionales, que es la diferencia. Entonces, creo que hasta ahí hemos ahondado y no ahondado, sino manejado con un brochazo los aspectos de la relación médico-paciente básicas, mínimas. ¿Sí? Por supuesto. Si me lo permiten, vamos a ir a un breve corte y regresamos con ustedes aquí a Confesiones y Confusiones. Les recordamos que estamos en el Facebook como Confesiones y Confusiones o en el Twitter como @UNAMConfeso. Regresamos. Estamos aquí con ustedes en Confesiones y Confusiones la tarde de hoy, adelantándonos un poco al festejo del Día del Médico, pero con importantes puntos que tienen que ver con esta relación del médico y el paciente. ¿Cuál es el papel social del médico? Pues es plantear, todo el mundo cree que es dar un diagnóstico, pero ¿qué saben los pacientes de los diagnósticos? Le dices un diagnóstico y no entiende a veces. Por supuesto. Y a veces no es tan fácil que un lego entienda un diagnóstico. Hay enfermedades difíciles de explicar. Entonces, hay que plantear el problema y hay que plantear las soluciones con eficacia y eficiencia. Y ya no dijiste con calidez, pero estamos hablando de la eficacia y la eficiencia. Y para esto, ¿qué hace el médico? ¿Cómo resuelve esos problemas de los pacientes? ¿Qué es lo que él necesita para resolver problemas como ciencia? Bueno, como todas las profesiones, uno va afinando los diagnósticos, nos vamos dando cuenta de determinado tipo de padecimientos mientras veamos, auscultemos, escuchamos y oigamos a los pacientes. Ese es un factor importante, porque al establecer esta relación, vamos a empezar primero por el trato de usted. El señor que tengo enfrente, la señora que tengo enfrente, el adolescente que tengo enfrente o el que sea que es paciente, es una persona y por lo tanto la tengo que manejar con respeto. Segundo, tengo que oírla y después de oírla, entonces empieza el proceso de que yo establezca si está enfermo o está sano, porque también puedo diagnosticar que está sano, que no tiene ningún padecimiento físico. Y entonces yo tengo que decirle que él no es un paciente enfermo, sino simple y sencillamente está sano. Con la acotación que has comentado anteriormente, de que en algún momento todos tenemos un padecimiento. Bien, para esto, el expediente clínico
y ese es el que vamos a mencionar, se tiene que elaborar, pero para elaborar el expediente clínico se tiene que dar un tiempo. Y paso a paso nosotros vamos llenando todos los espacios del expediente clínico, que va a tener varias funciones. Esta primera función es de el acercamiento médico-paciente. Segundo, este expediente clínico nos va a servir como un documento de tipo de investigación. Nos va a servir para volver a juntar varios expedientes que tienen los mismos síntomas, las mismas cosas que encontramos, para establecer la prevalencia de una enfermedad o por qué esta enfermedad se está repitiendo. Tercero, tiene una implicación de tipo judicial, porque podemos demostrar que el procedimiento por el cual nosotros sometimos a nuestro paciente era el indicado, y que como todo procedimiento tiene un riesgo, pero volvemos a las cosas que sabemos de hace muchos años. Primo non nocere, es decir, primero no hacer daño. Y para que yo no haga daño, necesito investigar la farmacología, las nuevas tendencias, los nuevos procedimientos, las aplicaciones clínicas y quirúrgicas que vamos a dar, y someter a mi paciente a un procedimiento invasivo, porque ahora todo el mundo quiere meter catéteres, pero pues hay que saber qué tipo de catéter es y qué cosa es lo que le va a causar a mi paciente, qué impacto le va a causar a mi paciente y qué remedio. Afortunadamente tenemos catéteres que tienen ya la doble función de ser de diagnóstico y terapéuticos. Con el mismo catéter y con aditamentos podemos resolver el problema. Uh-huh. Aquí estamos hablando de un procedimiento médico, y invasivo quiere decir que entramos al organismo de un ser humano a través de una sondita que se la podemos poner a través de una arteria, de una vena, y que le podemos llegar a varias regiones del cuerpo. Y entonces ahí adentro va, con todos los avances que hay de la electrónica, pues algo que nos hace el diagnóstico. Y por otro lado, por ese tubito podemos enviar medicamentos. Este es un aspecto invasivo actual de la medicina. Estos procedimientos, pues sí, requieren, pues, bueno, un acercamiento, ya estamos, el paciente ya lo hemos invadido, ya estamos dentro de él. Y esto también nos ayuda. Pero lo que usted nos dijo al principio es muy importante. En este país, lo más importante es tener un expediente clínico, tener todo lo que dijiste, la historia clínica, tener todos estos datos, son más importantes a veces que toda la tecnología del mundo. Y sí nos sirve, como dijiste, para la investigación. Y de esta investigación que sacamos, pues el adelantos de la medicina clínica, tomando en cuenta todos estos aspectos del interrogatorio, de la exploración, y después los de la tecnología. ¿No es así? Así es. Retomo esta parte porque nos estamos metiendo en el terreno de la especialidad. Sin embargo, el médico puede ser un especialista, pero puede ser y debe ser un médico de primer contacto. Recordemos los viejos médicos de la familia, los viejos médicos de cabecera, los médicos que sabían cuál era la problemática familiar y actuaban en cada uno de los eventos que se presentaban. Y yo ahora me voy a referir al médico general, el médico de primer contacto, con lo que acabamos de decir. Debe de tener la capacidad de que en el 80% de los casos, después de que escuchó al paciente, interrogó al paciente y exploró al paciente,
tiene las posibilidades diagnósticas. El 20% lo va a complementar con los exámenes de laboratorio de primer contacto, después de segundo contacto. Pero a este médico de primer nivel le debemos dar tiempo para que él pueda hacer las cosas y resolver la mayoría de los problemas que tenemos. Pasamos al especialista. Y el especialista también no puede olvidar que todo está basado en el aprendizaje de la anatomía, la fisiología, la fisiopatología, la farmacología. Porque en el caso de una urgencia, no hay aparato que pueda resolver el problema. La urgencia la tiene el médico con sus manos, con su cerebro, con su quehacer y con lo que sabe. Porque, pongo el ejemplo de un politraumatizado. Un politraumatizado tiene varias patologías que lo pueden llevar a la muerte, pero él tiene que saber cuál es la más frecuente para que en ese momento, sin consultar el libro, y ahora sin consultar el iPad, ¿verdad? Que el iPad está bien en las manos, pero debe ir al cerebro. Entonces, en ese momento, él tiene que saber que lo primero que debe de hacer es, por ejemplo, en una hemorragia, contener la hemorragia. Y en el caso de que está perdiendo la vía aérea, mantenerlo con vida. ¿Para qué? Para que posteriormente vengan los especialistas y reparen todo lo demás. Fíjate qué interesante. Empezamos. Lo más importante es el médico general y el médico de primer contacto. El médico general, como dijiste, soluciona todos los problemas de la medicina. Bueno, el 85% dijimos. Bueno, pero hay otro, el médico de primer contacto. El médico de primer contacto tiene una serie de problemas graves. Esto que dijiste de los accidentados graves, ahí hay muy poca tecnología, porque por supuesto, yo no voy a llevar al hospital a donde está un enfermo atropellado. Ahí no llega. Y entonces esos primeros momentos, bueno, que dicen que es una hora, pero yo no sé si realmente es eso, pero el tiempo que sea ese primer tiempo es sin recursos. Los recursos tecnológicos están muy limitados. Es solo su inteligencia, es solo su experiencia y solo sus conocimientos, pero realmente no tiene mucha tecnología a la mano. Sí, medicamentos, por ejemplo, ciertos medicamentos están a la mano, pero tecnología no. Tiene que ser su inteligencia de médico de primer contacto el que lo resuelva. Su capacidad de respuesta, ¿no? Su capacidad de respuesta en ese momento. Entonces, en las dos instancias, el tercer nivel es el médico especialista. Cuando todo mundo o todos los pacientes consideran que el primero que hay que ver es al especialista. Entonces, esto es una muy interesante conclusión, muy importante a la que hemos llegado. Y de paso, tendríamos que ahorita aprovechar para mandar nuestro primer gran felicitación y gran congratulación a los médicos generales. Estos grandes médicos que por alguna razón social, por razones de muchos tipos, no son reconocidas su tarea ni su labor. Los médicos que cada día a día tratan de que las condiciones de salud, conociendo a la familia y todo, y educación para la salud, no lleguen a otras instancias. Entonces creo que la primer felicitación sería para estos médicos generales que son la base, a pesar de que, como dijiste, y una crítica también a las instituciones, es que gastan más dinero en terceros, segundos, terceros y cuartos niveles que en el primer nivel de atención. Y todas las instituciones en este país, cuando menos, hacen lo mismo. Entonces va nuestra felicitación. Como muchas otras cosas que pasan, cuando hacen bien su trabajo nadie se entera, ¿no? Así es. Vamos a ir a una breve pausa con ustedes. Estamos aquí completamente en vivo en Confesiones y Confusiones. Les estamos agradeciendo que nos acompañen, que estén ustedes con nosotros al 55 36 89 89. Les recordamos que estamos también en Twitter en @UNAMConfeso o en el Facebook como Confesiones y Confusiones. Regresamos.
Muy buenas tardes, estamos aquí con ustedes en Confesiones y Confusiones, agradeciendo la presencia del doctor Lindorfo Cárdenas García y el doctor Fabián Fuentes Ávila. Muchísimas gracias por su presencia y nos estamos adelantando un poco a los festejos del Día del Médico, que esta labor tan importante, que ya es próximo 23 de octubre, ya me estoy adelantando aún más. Y bueno, estamos agradeciendo sus llamadas telefónicas al 5536-8989. El señor Rodolfo Salgado de Coacalco saluda y felicita por el programa. La señora Celia García de la delegación Venustiano Carranza manda saludos y pues nos pide que digamos los teléfonos al aire, así que ya pasó. Celia García pregunta: ¿a partir de qué edad se acude a un médico internista en el caso de hernia inguinal? No necesariamente tiene que acudir al médico internista. Lo que acabamos de decir hace un momento. Un médico general tiene la capacidad para hacer el diagnóstico de hernias de cualquier especie. Y entonces lo que él tiene que hacer es derivarlo, no al médico internista, porque no lo va a operar. Quien lo va a operar es un cirujano. Y en este caso un cirujano general, y él le resuelve el problema. Yo quisiera el diagnóstico de hernia inguinal es un diagnóstico clínico que se hace interrogando al paciente y explorando al paciente. No se necesita ni una radiografía ni ultrasonido. Yo he visto solicitudes de radiografías o los pacientes mismos vienen y quieren una radiografía o ultrasonido para ver si tengo una hernia. Pues no, si tiene una hernia es para un médico entrenado, es muy relativamente, entre comillas, sencillo diagnosticarla. Entonces, esto viene, entonces necesita un médico general y que lo explore, que lo revise y puede hacerlo. Y como tú dices, esto parece algo simple, pero como esto hay muchos problemas que los pueden solucionar el médico general y que no tienen que recurrir a otra instancia. Entonces, esto me parece de lo más relevante del mundo. Regresando a lo del médico de primer contacto y las especialidades, tendríamos que hacer hincapié en cómo se hace un expediente clínico. Tú dijiste, se interroga, se explora, si es necesario los exámenes de laboratorio, lo que requiera. Se hace la historia y se manda, vamos a poner, al segundo, al tercer nivel. Pero, ¿qué pasa después? Cuando voy a suponer un paciente crónico, que es muy común ahora en nuestros días, enfermedades crónico-degenerativas, lo ve el especialista, ¿y qué tiene que hacer con él? ¿Quién tiene que seguir controlándolo? ¿Cómo debe seguir manejándose ese paciente después de esto? ¿De quién es la responsabilidad? O sea, ¿cómo se hace el camino para el paciente? Yo creo que la responsabilidad es compartida. Y si tenemos una responsabilidad compartida, debemos tener injerencia tanto el médico de primer contacto como el especialista. Una enfermedad crónico-degenerativa lo resuelve el médico especialista, pero el médico especialista resuelve la parte de el cuerpo que esté enferma, pero el médico general se encarga de la conservación de la salud de ese cuerpo enfermo y tiene algunas otras cosas que puede resolver el problema. Yo creo que aquí hemos perdido verdaderamente una herramienta apreciada en este momento de la tecnología. 1. Si las instituciones hicieran uso de la tecnología, es decir, de la computadora, el paciente que llega de primer contacto y que tiene que ser remitido al especialista, actualmente se le da una hoja, se le dice lo que tiene y llega a la recepción del especialista y lo van a mandar a ver dentro de 6 meses, dentro de 4 meses,
cuando ya los problemas han cambiado. Ya Entonces, si fuese por vía de la computadora, se le da su hojita, pero en ese momento se manda al segundo nivel de atención, ¿con qué médico especialista? Y entonces no se pierde la relación, esta relación que podemos decir médico-paciente. Pero estamos haciendo no un buen uso de la tecnología. Y así podemos decir primero, segundo y tercer paciente. Nuestros hospitales de todas las instituciones están llenos, pero están llenos porque no tenemos una comunicación más fluida. Todavía es casi de manuscrita, ¿verdad? Y mandarla con un propio, y el propio tarda como 2-3 meses porque sus animales no lo pueden llevar o el vehículo no está descompuesto. No, se trata de dar esto. Claro. Entonces, eso es lo que quería puntualizar y que lo ha dicho muy bien con un ejemplo. Con un ejemplo lo hemos hecho, es que debe haber relación en todos los niveles de atención. Y el paciente no necesariamente tiene que estar siempre con el especialista. Es decir, las filas en los especialistas es muy alta y no así en los del primer contacto. Claro. Yo he visto algunas clínicas del ISSSTE, por ejemplo, no las del seguro, esas no voy a hablar de ellas porque esas están atestadas todas, pero las del ISSSTE sí, el primer nivel no está, hay muy poquitas personas. Reciben relativamente más fácil es llegar al primer nivel que al tercer o cuarto nivel en el ISSSTE en particular. Quería decir Por eso. supuesto. Y si viéramos nosotros las consultas de los especialistas en la privada, pues es lo mismo. Los médicos generales no tienen mucha consulta. Claro, vamos a hablar incluyendo los de las farmacias, ¿verdad? Ni eso siquiera tienen mucha consulta. Yo creo que fenómeno que ha pasado de que hay médicos en las farmacias, pues da lugar a una serie de conflictos éticos bastante serios, porque no nada más es que cobren una cantidad misérrima de consulta, sino que están patrocinados por la comisión que implica el costo del medicamento, claro, al que envían, la farmacia que lo contrata. Y esto pues es un grave problema ético que debiera ser muy bien valorado en ese sentido. Pero independientemente de esto, pues deben ser son médicos de primer contacto y debieran hacer su actividad con la misma seriedad y no producción que todos. Esta es una salvedad que nadie había contemplado ni querido, que por cierto es el negocio del mundo, ¿no? De las farmacias. De las farmacias. De pero la industria farmacéutica. Sí, las simis, tales simis. Bueno, en fin, el problema es que ahí entra en un grave conflicto el médico cuando él se adhiere a esas comisiones para aumentar sus ingresos. Así es. Pero aún así creo que esa medicina debe ser tan seria y tan profesional como cualquier otra debía ser de ese nivel y poder ayudar de todos modos a sacar los problemas importantes y no verse tan comercializado. Y creo que este es un problema que debiera atajarse. Ahora se ha descubierto que los gastos de bolsillo para los pacientes, los que no van a las instituciones, se hace a través de las médicos de farmacia. Uh-huh. Y es un gasto muy alto. Pero en fin, de todos modos la medicina de ahí debe ser como cualquier otra medicina. Yo pienso, como tú, que los médicos es uno y la medicina es una, la que ejercemos todos. Ahora cada quien tiene sus límites o que se ha propuesto por sí mismo. El médico general y el médico de contacto prácticamente no tienen límite, diría yo. En este caso, ahorita que estabas tocando el punto de que se ha perdido también la relación entre los médicos de primer nivel, de segundo y de tercer nivel. Pero voy a poner nuevamente el ejemplo de el paciente que tiene múltiples problemas que lo van a llevar a la muerte si no se atienden. Un médico general
bien entrenado, puede mantener lo que se llaman las constantes vitales. Y las constantes vitales es mantenerle la respiración. Evitar que pierda líquidos a través de las cavidades que están enfermas, es decir, pérdida de sangre. Tercero, mantenerlo, hacerle lo que se tiene que hacer y posteriormente está rodeado de el especialista. Por eso debemos de retomar nuevamente, aún en la medicina privada se puede establecer, yo, médico de primer nivel, voy a derivar a un especialista que lo conozco, que tengo contacto con él y que sé que él me va a ver al paciente de lo que yo estoy sospechando y que él lo va a curar y que el resto lo voy a hacer. En el caso de las urgencias del trauma, que vuelvo a repetir, yo soy un internista y sé manejar un paciente politraumatizado al cual no voy a operar porque se le rompió un hueso, porque está sangrando de un órgano. Lo va a manejar el especialista, el cirujano, el ortopedista, el especialista que sea. Este es el objetivo que volvemos a decir. El médico de primer contacto, que esté constantemente entrenado, que asista a reuniones, que asista a pláticas, que asista a congresos, que asista a oír a otros especialistas o de su misma rama cómo atienden a los pacientes. Entonces, si logramos esto nuevamente, y esto nos hemos olvidado de que somos seres humanos que deben de tener contacto con otros seres humanos, y parece ser que nos estamos aislando nuevamente, cuando todos tenemos que trabajar en equipo. Claro. Bueno, tú no eres tú eres un médico internista, pero habría que decir que te has preparado, tienes una preparación, tú eres instructor de PHTLS y todos estos cursos de atención de urgencias de alto nivel, o sea, no crean que él, que Fabián Fontes es un médico internista, él tiene una preparación extra, que quién sabe cómo llegó a eso, pero pero se dedica a estas cosas. Así es, por otro lado, gracias a él, a mí también, yo soy pediatra y él me invitó a empezar estos cursos y así empezamos. Entonces creemos también que esta preparación debía tenerlo todos los médicos, que no la tienen. Claro. Y que todas las escuelas de medicina debían tener esta medicina de primer contacto también. Creo que que todos los médicos debíamos estar de alguna manera capacitados para atender esta medicina de primer contacto, que esta medicina de primer contacto es todo. Las urgencias, por ejemplo, también. Entonces, me parece que esta relación debía haber entre los médicos, entre los pacientes, y esta humanidad debía ser compartida para lograr, pues, mejorar la vida de los seres humanos. Efectivamente, todo esto es importantísimo, pero el tiempo nos va a ir ganando. Vamos a ir a una breve pausa aquí en Confesiones y Confusiones. Estamos el día de hoy de manteles largos celebrando a los médicos de todos los niveles y acotando un poco a lo que decía el doctor Cárdenas. No solamente los médicos deberían de conocer la primera respuesta en cualquier caso de urgencia y emergencia, sino inclusive otros tantos servidores. Pero bueno, eso se los dejamos de tarea. Vamos a ir a una breve pausa y regresamos con ustedes aquí a Confesiones y Confusiones.
Estamos de vuelta aquí con ustedes en Confesiones y Confusiones el día de hoy con la presencia del doctor Lindolfo Cárdenas García y el doctor Fabián Fuentes Ávila. Yo no quisiera dejar esto sin hablar de la gran responsabilidad que es la ética médica, la deontología. Ya dijiste un principio, este principio, el de no dañar, primum non nocere. Yo digo que pues no, eso es lo más importante, pero lo segundo que sigue es cómo hacer las cosas bien para que mejore, ¿no? Y los otros principios que sabemos de la equidad, de la autonomía, de la beneficencia para el paciente. Entonces, yo quisiera que nos hablaras algo de esto. Yo hablaría un poco del consentimiento informado y para no dejar de estos temas sin hablarnos en este día tan importante para el médico, que queremos que reflexione sobre su quehacer. Creo que el médico no se debe apartar de ser un médico humanista. Y esto me recuerda a un viejo maestro que no ha recibido todo el reconocimiento porque fue el que revolucionó la enseñanza de la medicina en el siglo pasado, a don Raúl Fournier Villada. ¿Por qué? Porque él decía que una de las cosas que debemos practicar los médicos es el humanismo. Y para practicar el humanismo necesitamos nosotros actuar como tales. Es decir, nos va a confiar el paciente sus confidencias. Vamos a escuchar las cosas que no son agradables que le sucedan a un ser humano. Entonces nosotros debemos de guardar secrecía sobre esto en forma importante. 2, nos está confiando y nos está mostrando su cuerpo, por lo tanto debemos de tener todo el respeto hacia esa parte del cuerpo que está dañada. Y, como lo habías mencionado al principio, teniendo en cuenta el pudor de los pacientes. Nosotros todavía recibimos la educación, y espero que no se olvide esto, de hacer exploraciones por cada segmento, sin descubrir el siguiente. No se trata de que pongas esta bata y quítese toda su ropa, no. No. Se trata de que nosotros tengamos el respeto hacia esa gente, y eso es un factor muy importante. Y que en el momento en que ponemos la mano sobre ese cuerpo, lo hagamos con el objetivo de que tenemos que buscar lo que nosotros pensamos que está dañado. ¿Para qué? Para que el paciente sienta empatía con nosotros. Y yo creo que esto lo aprendemos, sí, indiscutiblemente desde la escuela, de las escuelas de medicina, pero lo aprendimos en la práctica. Y más voy a decir, cuando nosotros somos pacientes, porque también nosotros los médicos nos enfermamos, entonces queremos que nos traten con la delicadeza extrema. Bueno, pues entonces tenemos que tratar a nuestros pacientes con la delicadeza extrema. Para mí eso es el ser la primera parte de la ética. Lo segundo, necesito mandar a realizar estudios X o Z, pero que me vayan a ayudar para esto. No como un cartabón, porque actualmente se dice, es el protocolo. Pero el protocolo también produce problemas, porque el protocolo puede producir daño, y entonces cuando el protocolo produce daño hay que revisar el protocolo. Entonces ya no es por protocolo, sino que tenemos que ir con ética, buscando también que los exámenes van a ser también un motivo de que el paciente
otra vez muestre su cuerpo, pues no prácticamente al desnudo, pero pues sí se tiene que quitar la ropa cuando le toman una placa de tórax. Cuando a las mujeres la mastografía, y ponga aquí el órgano y recibe el órgano y todo el mundo está viendo el órgano enfermo, no, pues eso no se debe de hacer. Lo que se debe de hacer es tener el pudor, mantener el pudor de esa paciente, ¿no? A nadie, a ninguno de nosotros, ni como pacientes, pues nos gusta que nos metan un tubo por diferentes partes del cuerpo, hasta una vena va a causar daño. Entonces lo tenemos que hacer con mucho cuidado y teniendo en cuenta que voy a conseguir algo con este procedimiento. Esto nos lleva a un principio ético muy importante que se llama el consentimiento informado o la decisión informada. Así es. Cuando uno va a hacer desde el interrogatorio, pero vamos a decir, si yo voy a hacer un interrogatorio, le tengo que decir a la paciente que le voy a hacer preguntas de, como tú dijiste, de su intimidad sexual, de su intimidad, pues de toda su intimidad, toda su vida es una intimidad a la que yo voy a tener acceso. Puede parecer o no a ciertas gentes que es algo banal, pero no, es la intimidad de la persona y el pudor. Iba a decir algo un poco delicado, pero decir que los hombres también tenemos pudor. Hay gente que cree que los varones no tienen pudor, pues, pero sí tenemos, también tenemos. Esto que decías de la invasión, pues es muy importante. Entonces, regresando al consentimiento informado o la decisión informada, si yo voy a explorarlo, tengo que pedirle permiso. O sea, tengo que pedir el consentimiento que lo voy a explorar. Así es. Tengo que decir qué le voy a ver, qué le voy a buscar, qué le voy a explorar, cómo se lo voy a explorar. Y este consentimiento informado que me tiene que dar el paciente cada vez que hago el procedimiento, tiene que ser antes, durante y después del procedimiento. De tal manera que no hay ninguna duda. Señora, le voy a revisar la espalda. Descúbrase la espalda. Y yo voy primero a hacerle percusión con mis manos, le voy a poner mi mano y percuto, pego sobre mi dedo. Señora, en segundo lugar, voy a poner mis manos para sentir sus cuerdas bucales. Voy a poner mis 2 palmas de las manos en su espalda. Así es. Y tercero, la voy a cubrir. ¿Me permite? Sí. Entonces, ahorita la estoy percutiendo, ahorita la estoy palpando, estoy oyendo sus ruidos. Señora, he terminado. El resultado es Entonces, si yo le pedí permiso, ella me lo concedió y hice todo el procedimiento, entonces no va a haber ninguna duda de que mi procedimiento está bien hecho, que la persona consintió y que hice lo que le iba a hacer. Sí, así es. Esto todo lleva un camino y esto es cierto, debería enseñarse en las escuelas, pero si uno tiene la humanidad que habíamos hablado, esta sensibilidad humana, nosotros tenemos la capacidad de poder discernir si hay problemas o no hay problemas en el trato con la persona. Pero me parece que el consentimiento informado o la decisión informada es lo más importante del mundo para poder interrogar o explorar a una persona. Y eso a veces los médicos no lo hacen, dan por enterado que la persona está ahí para que la exploremos o para que interrogemos. A veces no saben qué les hacemos y a veces somos bastante bruscos o no sensibles a esto. Claro. O tienen frías las manos los médicos. No, pues esto también puede ser. Finalmente, el tiempo del programa del día de hoy nos está ganando. No me gustaría que nos despidiéramos sin sus conclusiones, doctor Lindorfo de Jesús y doctor Fabián Fuentes. Tenemos 2 llamadas telefónicas de Humberto García felicitando al programa, a los doctores, y de la señora Juana Moreno de la Colonia Moderna también para felicitar por el Día del Médico. Muchas gracias. Bien, yo creo que en conclusión podemos decir lo siguiente. El quehacer médico es un quehacer que nos permite establecer una comunicación con otro ser humano igual a nosotros, que tiene aspiraciones, que tiene dolor, que tiene pudor,
y que acude para que nosotros solucionemos un problema de salud. Y si nosotros vamos a ver a ese paciente, tocarlo y explorarlo, como ya dijimos, debemos de hacerlo con la prudencia y con toda la ética que nuestra profesión nos está obligando a realizar. Esto es una de las cosas que debemos de hacer. Y finalmente puedo decir que el médico general bien entrenado, el médico general que está pendiente de su capacitación, es un médico que resuelve el 85% de los problemas que no van a avanzar a un segundo y a un tercer nivel. Pero necesitamos darle tiempo. Doctor Cárdenas. Yo quisiera hablar y hacer una final reflexión sobre el profesionalismo del médico. Eso se trata de sensibilidad humana. Por supuesto. La empatía, esto que dijiste, ante el dolor y ante el sufrimiento de las personas. ¿A qué vienen a vernos? Nos vienen a ver y nosotros damos un servicio, ¿para ante qué? Ante su sufrimiento y ante su dolor. Y no podemos ser insensibles a esto, porque regresamos también, nosotros nos puede suceder y entonces no vamos a tolerar que no sean sensibles. Entonces, la sensibilidad humana ante el dolor y el sufrimiento es lo más importante. Y refiriéndome a todos los médicos, el médico, la profesión médica no va a servir si no el médico proporciona esperanza y consuelo a su paciente. Muchas gracias. Al contrario, fue un placer que estuvieran con nosotros el día de hoy, en la tarde de hoy, el doctor Lindorfo Jesús Cárdenas García y el doctor Fabián Fuentes Ávila. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Estamos agradeciendo ahí en los controles técnicos a Crescencio Suárez Blancas, le agradecemos a don Jesús Ruiz Montaño, a Juan Carlos Osornio en la continuidad. Se despide de ustedes Alfredo Pineda. Un saludo al doctor Guillermo Carballido Cruz. Hasta la próxima de Confesiones y Confusiones. Saludos. Radio UNAM y la Secretaría Administrativa, a través de la Dirección General de Servicios Médicos, presentaron Confesiones y Confusiones. un espacio de salud para los jóvenes.